Si estás en una etapa de tu vida donde sientes que estás lejos del Señor, donde sientes que la pasión menguó, donde te sientes apagado espiritualmente, vamos a orar por ti. Quiero invitarte a levantar tu mano si este es tu situación. Esto no es asunto de los demás, así que cerremos todos los ojos. Pero si te encuentras frío en tu caminar espiritual, si te encuentras desesperanzado, si te está costando ver cuál es el próximo paso, si te está costando entrar en intimidad, alza tu mano ahí donde estás. Vamos a bendecir tu vida ahora en el nombre de Jesús. Oro, Espíritu de Dios, por llenura, por llenura, por llenura, para que tú restaures, Señor, el camino a ti en el nombre de Jesús, Señor. Hoy levantamos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, en alto, Señor, y clamamos, Espíritu de Dios, para que tú vengas a su vida y les des un nuevo encuentro y los halles donde ellos se encuentran. Espíritu Santo, trae pasión, llámalos a intimidad contigo. Oh, devuelve el hambre y la sed por tus caminos, el hambre y la sed por la intimidad contigo, porque aunque no han dejado de caminar en lo correcto, Señor, se sienten apagados. Así que hoy oramos, Espíritu de Dios, para que vengas y revoluciones sus vidas en amor, en amor, en amor. Es súper curioso el consejo que Pablo da y dice: no dejes que el fuego del Espíritu se apague. Y a veces pensamos, no, esto significa que el Señor tiene que encenderme, pero la responsabilidad de avivar el fuego de Dios está en nosotros. Y como humanos a veces queremos huir de las responsabilidades, porque es más fácil. Pero la responsabilidad de avivar la llama del Espíritu está en nosotros. Así que si has levantado tu mano en el llamado que hicimos antes, quiero invitarte a que seas intencional, luchando contra tu carne, luchando contra tu agenda, contra lo que tienes programado, y decir: no, mañana lunes empezamos la semana y voy a hacerle un espacio al Señor. Y el Señor va a ser rey de mis días. Y el Señor va a ser el dueño de mis tiempos. Y tendrá siempre lugar y espacio en mi casa. Amén. Así que seamos intencionales en dar pasos de fe y en vencer la pereza. Hoy nos espera una mañana gloriosa. Dios ha sido bueno. El mover del Espíritu está aquí. Así que oramos para que Él siga impactando. Y que ahora la palabra entre, impacte, choque, transforme nuestro corazón. Porque hoy quiero hablarte de algo importante, que es salir de bajo el techo en el que te encuentras. Y te estoy hablando en sentido espiritual. Justamente el Señor traía este mover, porque yo había preparado la pregunta de ¿cuántos de ustedes están apasionados y desesperados por escuchar más de Dios? Y la realidad es que hay algo que tiene que pasar en nuestro espíritu. Si nosotros somos hijos y estamos cerca de la presencia, es como si nos volviéramos tan dependientes que nos volviéramos adictos. Yo, cuando era chico, me acuerdo, cuando era adolescente, no sé si hay algún adolescente que sigue luchando con estas cosas también, era muy adicto al FIFA. ¿Saben lo que es el FIFA? El jueguito de fútbol. Y era bueno jugando, eso es lo peor, que era bueno. Una vez jugué contra un chico que quedó 15º en el campeonato de España. Un amigo de un amigo que siempre le ganaba a mi amigo y dice: voy a invitar a este bueno para que te gane, dijo. Invitó al 15 de España. Y jugamos 7 partidos y yo le gané 5. El nivel era bueno. Si me seguían viciando, yo me metía en campeonatos, Quizá hoy no me veías aquí, sería rico jugando al FIFA por ahí. Te la perdiste, está pensando alguno. No, lo que tengo ahora es mucho más valioso que todo el dinero del mundo. Pero hay una realidad. Uno cuando empieza a dedicar tiempo a algo, como que empieza a necesitarlo cada vez más. Así es como nos enganchamos al alcohol, así como nos enganchamos a la droga, así como nos enganchamos a la pornografía, a la masturbación, al chisme. Y siempre hablamos de adicciones en el sentido negativo.
Pero qué bueno sería para nosotros ser adictos a la intimidad con Cristo. Y desarrollar tal tiempo y tal necesidad en nosotros, en que el día no pueda pasar sin haberlo buscado a Él. Que el día no pueda seguir avanzando y dices, es que hay algo que me falta. Y llega la noche y no leíste y no oraste y es como que te sientes vacío porque tu día no es día sin Cristo. ¡Wow! Mi oración es que lleguemos a ese punto de necesidad con Él. Pero la realidad es que hay muchas cosas que nos impiden crecer, que nos impiden llegar hasta ese punto, que nos impiden visionar, porque justamente es en intimidad donde Dios nos muestra sus secretos. Y Dios tiene misterios. Y el Señor es tan bueno que tú no necesitas ser como Sherlock Holmes para descubrir los misterios de Dios. Simplemente necesitas encerrarte con Él, porque Él te los quiere hablar. Él no quiere jugar al escondite contigo. Él te invita a conversar. Él te invita a ser uno con Él. Pero en el mundo espiritual hay muchos terrenos en los que nosotros podemos estar parados. Y hay terrenos que tienen techo, que no nos dejan ver más allá ni mirar para arriba. Y uno de esos techos es el orgullo. No voy a preguntar cuántos son orgullosos aquí, porque van a estar los orgullosos que levanten la mano y los orgullosos que no la van a levantar, para que no lo vean y la gente no piense que son orgullosos. Pero en la realidad hay un techo en nuestra vida espiritual que se llama orgullo. El pensar que podemos solos, que podemos sin Cristo, y con los dones que Dios me dio y con las facilidades, y mira qué bueno soy evangelizando, todo el mundo se convierte, mira qué bueno soy tocando y cómo hago cantar a la gente. Y ay, Señor, yo con mi talento puedo, yo con mi don puedo, yo con mi conocimiento bíblico, porque llevo 37 años estudiando la palabra y fui a 54 seminarios. Y alimentamos el orgullo. Y el orgullo es un techo que no nos deja mirar más allá, porque no nos deja ser dependientes de Dios. Empezamos a ser dependientes de nosotros mismos. ¿Cuántos se ven un poquito relacionados con esto? Miedo a levantar la mano. Otro de los techos que nosotros podemos enfrentar es el temor. Hay gente que tiene temor a las arañas. Hay gente que le da temor en las olas y meterse al agua. Hay gente que le tiene miedo a los payasos. Algunos miro para abajo ahí. No pasa nada si vas al circo, te vas a divertir. Si te da miedo el circo, trabaja en tus temores, porque ahí hay algo raro. Pero la mayoría de miedos, el miedo que la mayoría de nosotros compartimos es el miedo al fracaso. Todos tenemos miedo a que emprender y que algo nos salga mal, a tomar una responsabilidad y no poder mantenerla. Y ese también es otro techo que tenemos, porque por culpa de este temor a fracasar, a que nos vean fracasar o que nosotros mismos sepamos que fallamos, muchas veces no nos atrevemos a perseguir los sueños de Dios. Porque cuando el Señor nos presenta sus sueños, parece que son demasiado grandes. Mis caminos son más altos que tus caminos, dice la palabra. Y es difícil imaginarnos cuando el Señor nos revela todo lo que quiere hacer con nosotros y pensar, uy, ¿cuándo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿No viste cómo soy, Señor? ¿No viste todas mis faltas? Y nos da miedo que las cosas nos salgan mal. Y al final, miedo a fracasar por aquí, miedo a fracasar por allá, llegamos a los 80, 90, 100 años algunos, si tienen suerte. Mi abuela tiene 98, Y algunos llegamos a esa edad estando en Cristo tantos años y no hemos hecho nada. Temores, miedos, que son techos y no nos dejan avanzar. Muchos tenemos el techo de nuestra capacidad personal. Yo no sé tanto, yo no soy tan bueno. Y es el contrario del orgullo. Hay ahí un problema de subestimarse uno mismo y decir, yo no puedo como los demás pueden. Y caemos en esa trampa que Satanás nos pone a todos de la comparación. Yo me acuerdo cuando estaba recién empezando a predicar y todo eso, yo decía, yo quiero ser como Itiel. ¿Conocen Itiel? Itiel Arroyo, a mí me encanta Itiel. Justo lo había visto y yo decía, yo quiero ser como Itiel. Y no soy como Itiel. Y pasaron 10 años y no me parezco en nada de Itiel. Pero el Señor nunca me llamó a ser Itiel. El Señor nunca me llamó a ser Brunet, Cosli, Andrés Bisoni, nada de eso.
El Señor me llamó a ser la mejor versión de Franco. Yo soy Franco y el Señor me llamó a ser mi mejor versión. Y no tengo que estarme comparando con los demás. Porque cuando miramos hacia los lados ya no podemos mirar adelante. Y nos desenfocamos con lo que los demás piensan. Fíjate lo que Dios habla sobre nosotros en Juan 14:2. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. ¿Qué llamado tan fuerte? ¿Qué llamado tan grande? Hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. El desafío parece grande. ¿Cuántos de ustedes se ven suficientes para el desafío? Está complicado. ¿Sabes qué pasa? Que tú no tienes que ser suficiente. Porque el Señor en ti ya es suficiente por ti. Y tú no tienes que alcanzar esa suficiencia. Otro de los techos que encontramos en nuestra vida es el rencor. Y el Señor me estuvo hablando mucho sobre la falta de perdón esta semana. Sobre hablar un poquito el domingo de la falta de perdón. Y decía, Señor, ¿por qué me estás hablando de esto? De que lo tengo que compartir. Esto es algo que la gente suele tener controlado. Somos cristianos, amamos, perdonamos. Ojalá fuera tan fácil, me dijo el Señor, ojalá fuera así. Y el Señor trajo un montón de gente a mi cabeza. Y yo decía, me dijo, ni se te ocurra predicar esto hasta que tú te lo proceses. Dijo, ok. Así que esta semana fue semana de pedirle perdón a Dios y perdonar a mucha gente. Y hay un problema con el rencor. Y cuando tú empiezas a entrar un poco en el mundo de la liberación y en el mundo de la guerra espiritual, te puedes dar cuenta que el rencor es una puerta que nosotros podemos abrir a los poderes de tinieblas. Y cuando nosotros caemos en rencor y perseveramos en el pecado, estamos abriendo puertas para que el enemigo viene y tome el gobierno de ciertas áreas. Y hay gente que vive atada, que vive sin visión, porque no perdona. ¿Cuántos de ustedes, cuando oran, se la pasan defendiéndose de algo que les pasó? Señor, vengo a ti, te amo, Jesús, te exalto, Señor. Y Señor, yo perdono a esta persona aunque me hizo esto. ¿Te acuerdas, Señor, que qué mal estuvo, no? Y habló mal de mí, chismoseó y ay, siento que tengo un cuchillo en la espalda, Señor, pero bueno, tú perdónala, Señor, a esa persona. Y al final, el centro de nuestra oración, en vez de ser Cristo, somos nosotros y nuestros problemas personales. Uy, cuántas miradas peligrosas me están echando ahora. Hay que perdonar. Para poder visionar, hay que perdonar. Amén. Muchas veces nos falta visión para poder proyectarnos en la voluntad y en el propósito, porque no estamos parados en la perspectiva correcta. Y espiritualmente nos paramos en estos terrenos: temores, orgullo, pretender depender de mi capacidad personal, problemas en relaciones sociales. Y es curioso porque el lugar donde tú estés parado va a determinar la perspectiva y tu forma de ver las cosas. Hace 2 domingos o 3, no me acuerdo, creo que 2, tuvimos a mi primo, vino a visitarnos de Argentina, él estuvo tocando el teclado, buen chico, soltero, puedo pasar el número. Yo espero, me mata como vea la prédica. Me mata o me da las gracias, no sé. Y resulta que estábamos subiendo, empezando por la autopista, y cerca de las canteras estaba todo nublado y no se veía nada. Y me dice, Franco, ¿para allá qué hay? Está el océano. Dije, bueno, si estuviera despejado podrías ver el Teide, la isla de Tenerife, ¿no? Esa es la tierra de tinieblas a la que no hay que pasar. No. ¿Sabes por qué hago esos chistes? Porque siempre que veo a mis amigos de allá me lo hacen con aquí. Entonces digo, pues me siento en confianza para hacerlo yo también. Y cuando fuimos de excursión al Roque Nublo y subimos hasta el Roque Nublo, nos sacamos unas fotos allá y resulta que se podía ver, como estábamos arriba de las nubes, él vio el mar de nubes y todo eso hermoso, y se podía ver el Teide y la isla de Tenerife. Y me dijo, ¿eso qué es? Digo, mira, desde aquí sí puedes ver lo que no podías ver desde el otro punto, porque aquí estás por arriba
de las nubes. Aquí está por arriba del techo. Por eso cuanto espiritualmente más nos elevamos, más capaces vamos a ser de poder expandir visión y de poder abrir ese horizonte para poder tomar la dirección correcta. Estamos parados bajo muchos techos a veces que nos limitan. Y el Señor nos está haciendo un llamado para que salgamos de los techos. Amén. Así que hoy vamos a recibir una palabra que nos va a animar. No significa que voy a empezar ahora, tranquilo, ya empecé. Dijeron algunos, se me quema el potaje. No. Quiero que me acompañes al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Dios tiene que sacarnos de debajo del techo al campo, a los lugares abiertos, para poder hablarnos, porque tenemos que estar posicionados para recibir visión. Si tú quieres tener visión, vas a tener que posicionarte. Ahí ya nadie me dice amén, porque tenemos que hacer algo nosotros, ¿no? Hay que esforzarse. El reino de los cielos es un reino en el que hay que sacrificar muchas cosas para hacerlo avanzar, y tenemos que estar listos para sacrificar de lo nuestro, para que lo de Él conquiste, avance y persevere. Amén. Entonces cuando Ezequiel sale de ese lugar y sale a ese espacio amplio, allí es donde puede tener un nuevo encuentro con la gloria. Cosa que me parece muy curiosa, porque Ezequiel unos capítulos antes ya la había visto en el río Quebar, pero había vuelto a la casa, se había metido en cuestiones sociales. Saben que el Ezequiel justo vivió el cautiverio, y Ezequiel se lo llevaron a Babilonia. Y esto fue antes de que se lo hayan llevado, pero justamente el pueblo de Israel estaba viviendo un montón de guerras, invasión, pestes. Tenían hambre, necesitaban comer, y Ezequiel se ve en medio de todas esas cosas. Preocupaciones naturales, temores naturales. ¿Qué pasará conmigo? Pérdidas. Los babilonios habían llegado, estaban matando gente. Yo estoy seguro que Ezequiel pasó por esas cosas. Perdió familia, perdió amigos, compañeros de ministerio, perdió muchísimas cosas. Él estaba en un contexto difícil, pero Ezequiel tenía que pasar un duelo. Y yo creo que todas las dificultades en la vida tienen que ser procesadas pasando un duelo. El duelo es algo natural, el duelo es algo que hay que pasar. El problema está que muchas veces nosotros tomamos ese duelo y no lo aprovechamos, y estiramos el tiempo del duelo. El tiempo del duelo es sano, es para sanar y para restaurarse. Pero cuando nosotros no somos buenos administradores de ese tiempo y lo estiramos, empieza a ser un duelo que nos limita y empieza a ser un techo. Hay gente que sigue llorando a alguien que partió hace 10 años. Esto es fuerte, pero es verdad. Y seguimos estancados en esas cosas. Y Ezequiel vuelve del río Quebar a pesar de ver todo eso y enfrenta su realidad natural. Todo lo que le estaba pasando, todo lo que estaba viendo, lo que estaba pasando en la familia, en el punto en que se encontraba. Y de repente, cuando el Señor le quiere hablar, dice: Ezequiel, sal de tu casa. No, Señor, pero es que ahora hay que hacer esto, tengo que... No, sal de tu casa. Y dice que él salió y se acerca al campo, y es en el campo, en los lugares abiertos, donde no hay un techo, donde no hay algo limitante, donde él está en una perspectiva para poder recibir visión nuevamente. Jehová Rehobot, Él es el Dios de los lugares amplios, dice la Biblia. Él es el Dios de los lugares espaciosos. Y es ahí donde Él nos habla. Y tantas veces somos nosotros los que nos encerramos y nos falta visión, nos falta libertad, nos falta capacidad de progresar, porque estamos bajo un techo que nos hemos impuesto nosotros mismos. ¿Y cuándo vas a salir del techo? Sal de ese techo y entra en la dimensión del campo, porque es ahí donde Dios te va a hablar. Y nosotros podemos mirar más lejos desde la amplitud del Espíritu, porque no miramos con nuestros ojos, miramos a través de las lentes de Cristo. Amén.
y podemos proyectarnos en su voluntad y sus propósitos. ¿Se acuerdan de Abraham? Que Dios le hace esa gran promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y recibe esta promesa cuando tiene 75 años. Y se pasa un montón de tiempo, hasta los 99, sin saber qué va a pasar. Y dice: ¿cómo vas a hacer de mí una nación grande? Ya no tengo capacidad de multiplicar. Soy mayorcito ya. Las cosas no funcionan como antes. ¿Cuántos dicen amén? No. Amén, no. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. También mira a la esposa y dice: menos esperanza tengo todavía. Este está peor que yo, habrá dicho. Y cuando llega el momento donde Dios le quiere hablar, vemos que hay algo parecido a lo que vive Ezequiel. Cuando entramos en Génesis 15, desde el versículo 1, dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Gloria a Dios, qué palabra de bendición. Imagínate que el Señor se te aparece en visión y dice: no temas, yo seré tu escudo, tu galardón será grande en sobremanera. Yo me vengo arriba predicando, imagínate si me pase. Pero Abraham no es capaz de valorar la visión y valorar la palabra. Entonces el Señor tiene que cambiar las cosas, porque lo primero que Abraham hace es quejarse, porque no entiende la visión. Todavía no entiende cómo el Señor va a hacer lo que va a hacer. Y dice que le respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Parece un poco racista Abraham, ¿no? Ese Damaseno. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Señor, no entiendo. Me hablas de herencia, me hablas de naciones, pero yo no lo veo todavía. Veo lo natural, veo lo carnal, y no entiendo cómo puede pasar. Y entonces el Señor le vuelve a hablar. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y para que él entienda la visión, el Señor tiene que ser estratégico y tiene que hacer con Abraham lo que quiere hacer con tu vida también. Dice el versículo 5: y lo llevó afuera. Él estaba metido viendo a Sara, viéndose a sí mismo, estaba viendo a Eliezer, viendo lo que tenía, lo que poseía, entendiendo los tiempos, viendo sus arrugas. Y dijo: así no llego a ningún lado. Y el Señor dice: yo tengo que cambiarle la perspectiva a este hombre. Sal de tu casa. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Lo llevó a la apertura donde no hay techo. Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El Señor le había dicho a Abraham: está todo bajo control, yo tengo todo controlado. Pero Abraham no le creyó porque estaba parado en la perspectiva incorrecta. Si tú recibieras hoy una visión de Dios grande, que te supone un desafío creer, ¿cómo responderías? Si el Señor te habla de llevarte a las naciones, de levantarte en medio de tu generación, si el Señor habla de que te va a dar una palabra que va a libertar esta ciudad, que te va a desarrollar, te va a dar un ministerio, te va a dar dones que van a impulsar al reino de Dios en esta isla, ¿te lo creerías? ¿No dirías, conmigo? Ya lo he intentado tantas veces, Señor. He creído en el pasado y las cosas no han salido. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué va a ser diferente esta vez? Cuidado con la perspectiva desde la que estás recibiendo la visión de Dios. Amén. Porque si tú no estás parado en un lugar desde el que puedes ver los cielos abiertos, el techo te va a detener. Él es Jehová Sabaoth, el Dios de los lugares amplios. Y nosotros hemos sido creados para habitar en lugares amplios, donde Dios puede revelar visión. Abraham recibió un llamado: para ti hay cosas mayores, para ti hay cosas mayores. Y yo soy profético. Yo creo que el Señor tiene cosas mayores para nosotros también. Amén.
Dios tiene cosas mayores para nosotros también. Y nos vamos a procesar y vamos a alcanzar mayores cosas para la gloria de Dios. Pero muchos nos encontramos como Pablo. Hemos tenido un encuentro, estamos medio perdidos y hemos quedado enceguecidos. El Señor tenía una casa para Pablo donde él iba a ser sanado y iba a ser restaurada su visión. ¿Por qué te hablo de esto? Porque hay muchos que recibieron visión en el pasado, que el Señor les habló hace años, pero se han rendido. Y un día vieron la visión desde un lugar amplio y un lugar abierto y pudieron ver los cielos y contar las estrellas. Pero por cosas de la vida, por opresión, por persecución, a veces por expectativas que no son saludables, nuestras propias, nosotros mismos nos metemos bajo los techos. El miedo, la falta de fe, esto no va a pasar. Y hay muchos que el Señor quiere restaurar en la visión, porque el Señor te dio un llamado. La palabra dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Y yo creo que si Dios levantó un llamado sobre tu vida, el Señor se acuerda y el Señor lo va a honrar. Y el Señor va a honrar las palabras que Él habló sobre ti. Así que no bajes tu fe, no bajes los brazos todavía. Este no es tiempo de rendirnos, este es tiempo de avanzar. Los días se acortan, la venida está pronta. Este es tiempo de darle la vuelta a esta isla y empezar a activarnos. Yo creo que cosas mayores van a pasar. Yo creo que esta ciudad va a conocer a Jesús. Pero el Señor, para hacer su obra, necesita una iglesia que no busque brillar en su propia humanidad, sino que busque levantar a Cristo para que todos lo vean. A veces sobrecomplicamos las cosas y las visiones son sencillas. Y según Habacuc, aunque la visión tardare, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y hoy vengo a recordarte que la visión va a llegar, que el llamado va a llegar. No dejes de perseverar. No dejes de perseverar. No dejes de perseverar. Porque el Señor tiene más. Y el Señor te va a levantar. Y hará de nosotros una nación grande. Y la iglesia de Cristo en Canarias va a ser una iglesia grande para la gloria de Dios. Pero para tomar la visión de Dios es necesario que rindamos la visión propia. Que dejamos de buscar ser vistos y empecemos a decir: mírenlo a Él, mírenlo a Él. Y cuando levantamos a Cristo, todos serán atraídos a Él. ¿Podemos creer en esta palabra? ¿Podemos creer en este versículo? Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás y que cierres tus ojos, porque hemos visto la visión desde los lugares amplios. Hemos visto ese cielo, hemos contado las estrellas y hemos comprendido que aunque la visión tardare, llegará y será cumplida, porque aquí hay una iglesia que cree. Por eso, Señor, hoy levantamos esta declaración, cantamos a los cuatro vientos y decimos: mírenlo a Él, miren a Cristo, miren a Cristo. Y nuestra oración hoy es que esta palabra que has hablado tú, que hemos recibido en esta mañana, venga, Señor, a darnos fuerzas. Venga, Señor, a proyectarnos hacia la visión que tú tienes para nosotros. Aquellos que aún no la han visto, que reciban visión en el nombre de Jesús. Que reciban visión en esos lugares abiertos en el nombre de Jesús. Y para aquellos que la visión necesita ser restaurada, que hoy reciban pasión, que hoy reciban una nueva firmeza y puedan establecerse en lo que tú has hablado. Porque el cielo y la tierra podrá pasar, pero tus palabras permanecerán para siempre. A ti, Jesús, damos gloria y decimos amén, amén y amén.